nos quedamos para este programa en saber cómo se define el ángulo. Entonces, suponemos que el usuario ha definido un vector que existe en el plano tridimensional. Por lo cual, n va a ser igual a 3. De tal forma que el usuario me va a proporcionar la proyección del vector sobre el eje X, la proyección del vector sobre el eje Y y la proyección del vector sobre el eje Z. Y como ya se explicó en la parte primera de este ejemplo, ya se habría definido la magnitud de este vector tridimensional, pero faltarían los ángulos, que como bajo este programa se manejan coordenadas esféricas. El primero que yo quiero definir es el ángulo θ. El ángulo θ, el cual en este caso sería aquel que me permite saber la distancia de separación entre el eje Z y el vector tridimensional. Pero ¿cómo definiría yo este ángulo? Hay varias formas de saberlo. Una de ellas es la siguiente. Entonces tenemos que este vector tridimensional proyecta un vector sombra, un vector sombra, por así decirlo, en el plano XY, formado por el eje X y Y. Entonces, aquí está. Aquí lo estoy proyectando proyectando este vector tridimensional sobre el plano XY. Ahora, yo tengo el ángulo θ. Siendo que este ángulo θ es el mismo que está aquí. ¿Por qué? Porque esta línea punteada en rojo es una línea paralela al eje Z. De tal manera que el ángulo que existe entre el eje Z y esta misma línea y una línea paralela al eje Z va a ser el mismo. Entonces, si yo defino el seno de θ, esta sería igual a lo siguiente. Si yo defino el seno de θ, sería igual a lo siguiente. Sería igual al cateto opuesto. ¿Quién es aquí? La hipotenusa es la magnitud del vector tridimensional. El cateto opuesto es la magnitud del vector bidimensional, el cual ya se había definido en el anterior cálculo. El que en el programa está aquí, en esta posición. El que se calculó en el anterior ciclo de For y que es igual a de E a A corchete E a la menos 1. Es por eso que estos valores de A corchete E a la menos 1 y A de E, que están siendo guardados por la línea 36, pasan a ser B del corchete de E a la menos 1 y B de corchete de E respectivamente. Y son los valores que se llevan a la función ángulo, siendo que primero va B de E a la menos 1, que estaría ocupando A, y luego va de B de E, que estaría ocupando B de la función. Es decir, y como ya les había dicho, B de E a la menos 1 es la magnitud del vector bidimensional, que estaría en la posición de A, mientras que sería dividido entre la magnitud del vector tridimensional, que es B de E, que es justo lo que estaría aplicando aquí en la expresión. El seno de la magnitud del vector, la magnitud del vector bidimensional, que sabemos que es B corchete E de menos 1, B de E corchete E de menos 1, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa. Seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que es B de E. Como ya lo habíamos estudiado, ahorita que lo acabo de mencionar, y como ya se había estudiado de manera más extensiva en el video, en la primera parte de este video tutorial. Aquí está. Y gracias a eso podemos obtener satisfactoriamente el ángulo θ, para posteriormente definir el ángulo phi variable. Que es aquel, si yo viera a este octante desde el espacio, si yo estuviera colocado, hagan de cuenta que estoy colocado sobre el eje Z, a una determinada altura del plano XY, yo lo vería así. Aquí está el ángulo phi variable.
que desde el punto de vista de un plano bidimensional lo vería así, de la siguiente forma. Bueno, voy a hacer más grande esta imagen para que ustedes se den una idea más clara de todo lo que acabo de mencionar. Y mientras lo defino, voy a darle un pausa a este video para que cuando ya reinicie el video ya tenga anotado todo aquí para que ustedes lo puedan apreciar claramente. Entonces, como les estaba comentando, aquí ya está escrita de una mejor forma, tanto mi plano tridimensional como el plano bidimensional, que sería el equivalente de que si yo estuviera viendo a mi plano tridimensional desde alguna altura sobre el eje Z, y lo visualizaría de esta manera. De tal forma que el ángulo phi variable que existe en el plano XY, phi variable, que es este mismo de acá, ya en el plano bidimensional se vería así, yo lo voy a definir de la misma manera, pero para el programa que se está explicando, se tendría que escribir, o definir más bien, valga la redundancia, de otra forma, porque este ángulo no es obtenido a partir de un valor de algo de la hipotenusa de un triángulo con respecto a otro, sino que se va a definir a partir del valor de y, que no se obtiene por medio de la hipotenusa de algún otro valor, con respecto a la hipotenusa del triángulo que existe en el cuadro bidimensional. Es por eso que este es el ángulo que, a diferencia de los ángulos que existen en n dimensiones superiores a 2, se define de forma distinta. ¿Y cómo se establecería esa distinción en el programa? De la siguiente manera. Por medio del código estaría definida en este espacio. Volviendo al programa, ustedes se darán cuenta que por el momento no he explicado el por qué a if en el primer ciclo de for le he puesto d igual a 1. Siendo que inicia con d igual a 0 y a medida que el ciclo for avanza se le va a ir aumentando una unidad a d por cada ciclo de for, de tal forma que esta expresión solamente se aplicará una vez. ¿Qué será cuando vayamos en el segundo ciclo? Será cuando vayamos entonces empezamos con d igual a 0. ¿Qué será cuando vayamos en el segundo ciclo de for? Cuando d valga igual a 1. Es decir, cuando hayamos almacenado el valor de a que depende de e para y a que depende de e-1 para x, siendo que estos mismos valores para los mismos valores de e serán almacenados en b que depende de e. Ahora, sabiendo que además b estaría guardando el valor de a que depende de 1, que equivaldría a la primera cifra que se asocia a y, este valor se trasladaría aquí a esta posición. Mientras que a de e sería el valor posterior, es decir, a de e cuando d es igual a 1 sería el valor posterior, es decir, aquel valor que resulta de la hipotenusa cuando al valor de x y al valor de y se le consideran las magnitudes de los catetos, de tal forma que el ángulo que está definido solamente para el plano bidimensional, que es cuando d es igual a 1 y solo se ejecuta una vez, va a ser igual a ¿quién? Bueno, considerando que llamamos en este punto a la función el valor de b, que es el de y el valor de a, corchete de e, que es el de la magnitud de la hipotenusa de los catetos de x y y, se trasladarían a la función que tenemos aquí, de tal forma que el a que va a regresar es aquella que es igual a la seno a la menos 1 del valor de y, que se transfiere a a, porque es el primero que se escribió, al igual que está primero escrito aquí en la línea de 2, siendo que el que se escribe posteriormente es el valor de b de la función que corresponde a de e en el programa principal, porque se escribió después, justo después de b en el programa principal. Entonces, al seno a la menos 1 sería del cateto opuesto entre la hipotenusa, lo que tenemos aquí, que es justo lo que está definido en la expresión que se ha escrito aquí, la de full screen. Esta. Aquí está, el seno de phi variable sería igual al cateto opuesto, que es precisamente aquí, b.
entre la hipotenusa, que es A de E. Todo esto válido cuando D es igual a 1 en el segundo ciclo de for, ya cuando se han aportado los valores de X y de Y que nos permiten calcular este, pero que B guarda el valor de Y, que es el cateto opuesto. Por eso tenemos seno de phi barra R, cateto opuesto, que es igual a B, que en sí es el valor que hemos dado de Y, entre la hipotenusa, que es A de E, la hipotenusa bidimensional, que se guarda en este valor cuando D es igual a 1. Y a medida que progresa el valor de for, se estaría guardando siempre en esta posición, porque ya no volveríamos a tocar de nuevo el valor de E, para el cual estamos analizando el plano bidimensional. Y esto nos permite llegar al resultado correcto de este ángulo. Ya lo único que nos falta es imprimir los valores. Lo único que nos falta es la impresión de los valores que ha calculado el programa, que los obtenemos por medio del siguiente ciclo de for. Entonces tenemos, déjenme ver cuánto tiempo lleva de la explicación. Todavía tenemos tiempo. Está bien. Entonces ya tenemos esos valores. Ahora vamos al siguiente ciclo de for. En este caso, el siguiente ciclo de for va a empezar por el mayor valor de E, para el cual trabajamos con el anterior ciclo de for, que es igual que el donde E es igual a E-1. ¿Y por qué E-1? Tomen en cuenta que cuando nosotros manejamos el primer valor de E, el último valor con el cual sí se ejecutó todo lo que existe entre 31 y 37, va a ser, por ejemplo, para el caso del vector tridimensional, cuando E es igual a 2. Entonces, una vez que se deja de cumplir el ciclo, es cuando E es igual a N, que es cuando E es igual a 3 y N es igual a 3. Entonces se queda el anterior valor, que no vamos a utilizar, que es 3, el que vamos a utilizar es 2. Entonces, el valor que tenemos de E hasta la línea 40 sería 3, 3 menos 1 es 2, E es igual a 2, es con el que vamos a empezar, con 2, y entonces se ejecutaría para 2 y para 1, y ya no se ejecuta en el siguiente, porque precisamente para el vector tridimensional solamente necesitamos 2 ángulos. Para el vector bidimensional solamente utilizaremos el primero, el que acabamos de calcular. Es por eso que se empezaría en 1 y solamente se ejecuta una vez, porque 1 sí es mayor a 0, pero el siguiente en orden descendente, tal como aparece aquí, ya no es mayor a 0. Entonces tengo if. Este if se va a ejecutar siempre y cuando E sea mayor a 1. De no ser así, significa que E es igual a 1. Y justamente cuando E es igual a 1, es cuando tenemos el caso del vector bidimensional, el cual nos imprime el valor del ángulo, el ángulo A, que es aquel que obtenemos en la línea 35, justo cuando se lleva el cálculo que se acaba de explicar por medio de las hojas tamaño carta. ¿Qué tamaño carta? Y se imprimiría el ángulo de la dimensión de orden n, porque solamente manejaríamos 2 dimensiones. Cuando E es igual a 1 en el segundo ciclo de for, se imprime ese valor y se termina en radianes. Aquí el texto en radianes porque el programa lo calcula en defecto por radianes. Ahora, para los siguientes bidimensiones, que es cuando E es igual a 2, 3, 4, 5, 6, yo imprimiría lo siguiente. Tengo f que es igual a e más 1. Esta f me permitiría saber qué dimensión estoy manejando. Por ejemplo, cuando tengo el primer valor superior a la dimensión, cuando trabajamos con 2 dimensiones, sería cuando e es igual a 2. 2 más 1 es 3, significa que ya estamos trabajando en la tercera dimensión. La que sigue sería 4, la que sigue sería 5 para f, y así sucesivamente. Y es esta f la que se imprime justo en el texto que está indicando en la línea 48 con a qué dimensión corresponde el ángulo que se está imprimiendo. Pero, ¿a qué ángulo y cuál ángulo es ese? Es el que está en la línea 47. La que compara por medio de E, del corchete E-1, la magnitud del vector de la anterior dimensión con respecto a la magnitud de la última dimensión que estamos trabajando por cada ciclo de for, que es precisamente lo que se compara cuando yo llevo el cálculo de un vector, por ejemplo, de 3 dimensiones. Aquí está. La magnitud del vector de la anterior dimensión, cuando manejamos las 2 dimensiones, con respecto a la magnitud
del vector de las dimensiones que se está analizando en ese momento del ciclo for. Se analizan esta y esta para obtener el ángulo que va a definir el programa y el que va a imprimir. Seno de teta es igual a lo que acabo de mencionar, la magnitud del vector que acabo de mencionar, entre la magnitud del vector que se está analizando justo en ese momento del ciclo de for. Y si nosotros obtenemos el teta y la seno de la menos 1 de esta, ya tendríamos el ángulo. Y ustedes dirían, pero los valores se están reescribiendo continuamente. Eso afectaría negativamente al resultado. No tienen por qué preocuparse de ello, dado que el programa está guardando en arreglos los valores, tal como se aprecia aquí, donde A, en la línea 36, A de E se guarda en B. Entonces IE está cambiando continuamente, de tal forma que cada uno de los valores y las magnitudes de los vectores que va calculando el programa se guardan en posiciones del arreglo distintos, de tal forma que esos valores no se pierden y se hacen las comparaciones adecuadas una vez que se calcula el ángulo que corresponde a la dimensión que se está trabajando. Y es así como funciona este programa. Ahora se los voy a demostrar claramente que este programa funciona de manera adecuada. De hecho, yo antes de hacer este video tutorial hice algunas comprobaciones que ustedes pueden ver aquí de este programa, ya corriéndolas. Y en todas, si ustedes ahorita sacan la calculadora y pasan a comprobarlas, me dan los resultados correctos. Pero voy a hacerlo junto con ustedes. Entonces tendría la función... pero antes debo comprobar que esta función corre sin errores. Que este programa corre sin errores. Compilo. 0 warning, 0 errores. Y ahora sí lo voy a ejecutar. Se llama función e2.exe. Aquí está. La ejecuto. Por ejemplo, quiero un vector de 2 dimensiones. 2. La magnitud en x vale 4. La magnitud en y vale 8.